A lo largo de los siglos, son muchos los navíos que han desaparecido sin dejar rastro, perdiéndose para siempre en la oscuridad de la historia, y naciendo a su alrededor una aura de leyenda que les sigue acompañando hasta el día de hoy. Sin embargo, el caso del que os voy a hablar es particularmente llamativo, pues tiene una mezcla perfecta de misterio, mala suerte y sobre todo, de haber sobrevivido a su destino, implicaciones que hubieran obligado a reescribir cómo tuvo lugar el descubrimiento geográfico más importante del siglo XIX. Bienvenidos a la triste y desconocida historia del buque San Telmo. ¿Qué tal, cubileros? ¿Cómo andáis? En primer lugar, para los despistados, os recomiendo que si os gusta la historia, os suscribáis para estar al día cuando subo vídeo. Para eso, clica al botoncito de aquí abajo y activa la campanita para que YouTube, que es muy juguetón a veces, te avise cuando suba contenido nuevo. Dicho esto, para situarnos, hay que viajar al momento en el que los territorios españoles en América habían comenzado, por no decir consolidado, sus respectivos procesos de independencia de España. Una España gobernada por aquel entonces por Fernando VII, que tras liquidar la obra constitucional de las Cortes de Cádiz, había optado por regresar al absolutismo como forma de gobierno. Es por tanto una época de penurias y de la entrada en decadencia absoluta del antaño poderoso Imperio Español, que se manifestó en todos los ámbitos de la vida del país, aunque notándose especialmente en la economía. Pues la rebelión y a la postre pérdida de casi todos los territorios americanos fue un golpe durísimo para las ya maltrechas cuentas del gobierno fernandino. Y entre otras cosas, esta ruina también se manifestó, y esto es lo que nos importa hoy, de forma bastante gráfica en el precario estado de la Armada Española a inicios del siglo XIX. Aquí es cuando toca presentaros al protagonista, al San Telmo, un barco de guerra diseñado por el ingeniero naval Romero de Landa y construido en 1788 en los astilleros reales de Esteiros, situados en Ferrol. Este tuvo la suerte, entre comillas, de no participar en dos de las batallas navales más relevantes de finales del XVIII e inicios del XIX, la del Cabo de San Vicente y la archiconocida de Trafalgar, ambas contra Gran Bretaña, actuando, eso sí, como aliados de la Francia revolucionaria. No obstante, el tema que nos ocupa nos lleva a 1819, momento en el que, como ya dije al principio, las cosas en los virreinatos españoles en América estaban especialmente, por así decirlo, revueltas. Fue en este momento cuando, por orden del propio Fernando VII, para prestar apoyo logístico y echar un cable a las tropas realistas en América, el 11 de mayo de ese año partía desde Cádiz hacia el puerto del Callao, en la costa del Perú, una escuadra llamada División del Mar del Sur, liderada por el veterano y experto brigadier de origen limeño, Rosendo Porlier. Este convoy estuvo formado por 4 buques y 1.400 hombres aproximadamente. En primer lugar, liderándola se situó el San Telmo, que partió con 644 hombres a bordo. En segundo, el Alejandro I, un buque de guerra con unos cuantos defectos comprado a Rusia unos años antes. En tercero estuvo la fragata Prueba y en cuarto y último lugar fue la fragata mercante Primorosa Mariana. Pues bien, poco tiempo después de salir la expedición, el Alejandro I, que ya os dije que estaba un poco hecho una mierda, tuvo que dar la vuelta y regresar a Cádiz por varias averías graves que lo abocaban, en caso de no hacerlo, a un naufragio casi seguro. Sin embargo, el San Telmo y los otros 2 buques continuaron con su aventura, haciendo escala primero en Río de Janeiro y poco tiempo después en Montevideo, alcanzando los 3 juntos a finales de agosto el conocido como Mar de Oces, que separa los actuales continentes de América y la Antártida. Inmediatamente después de esto, se sabe que un fuerte temporal, muy frecuente en aquellas latitudes, les pilló totalmente por sorpresa, obligándolos a desviar su ruta más hacia el sur para evitar, en la medida de lo posible, no naufragar, algo que los alejó peligrosamente del Cabo de Hornos, paso natural en la ruta marítima del Atlántico hacia el Pacífico. Bien, pues fue en ese momento, concretamente el 2 de septiembre de 1819, cuando el San Telmo fue divisado por última vez desde el Primorosa Mariana, probablemente empujado aún más hacia el sur, tras sufrir graves destrozos en su timón y la verga mayor que lo dejaron a la deriva. Sí, he dicho verga mayor, un concepto que en náutica hace referencia a las perchas perpendiculares a los mástiles en los navíos de vela. ¡Que sois unos mal pensados! Es a partir de este momento cuando acaba la certeza y comienza el misterio. Ok, durante las semanas siguientes a estos acontecimientos, las autoridades españolas en Perú esperaron la llegada del San Telmo, algo que nunca sucedió. Fue casi 3 años después de haber salido de Cádiz, concretamente el 6 de mayo de 1822, cuando el propio rey firmó el acta que daba de baja de servicio al navío y a sus 644 tripulantes. Vamos, hablando claro,
se les dio definitivamente por muertos. Y aunque esto pueda sonar bastante triste, la publicación de este documento también fue un alivio para las familias de los marineros, pues tener ese acta firmada significaba poder tener acceso a las pensiones de viudedad, a las que, bueno, solo acabaron accediendo las mujeres de los oficiales a bordo. Las del resto de la tripulación, tristemente no. De hecho, de la identidad de muchos de estos marineros, poco o nada se sabe ya a día de hoy, sumergidos inevitablemente para siempre en las tinieblas del anonimato. ¿Y dónde está el misterio entonces, Peter? Pues apenas unos meses después de su desaparición, el capitán británico William Smith, al mando del bergantín Williams, tocó tierra por primera vez en la Antártida, descubriendo las conocidas como Islas Shetland del Sur, un hecho que dejó documentado, convirtiéndose por tanto, oficialmente él y su tripulación, en los primeros en descubrir este nuevo continente. Que ya podéis ir intuyendo por dónde va a ir todo este asunto. Irónicamente, al principio, las autoridades inglesas no creyeron este hallazgo, haciendo que Smith se tuviese que embarcar en varios viajes más para consolidar y demostrar su descubrimiento. De hecho, fue a finales de 1819 y entrado ya 1820 cuando descubriría más territorios del continente helado. No obstante, Smith, durante su cuarto viaje, encontró algo mucho más interesante que hielo y piedras, al menos para la historia que os estoy narrando. Según el cuaderno de bitácora de esta expedición, en la costa norte de la isla Livingstone, perteneciente a las Shetland del Sur, las primeras que descubrió, se divisaron los restos de un naufragio de un buque de guerra que el marino inglés identificó claramente como un buque español debido a la presencia en la proa de un mascarón con forma de un león rampante, un elemento muy típico de los navíos de la Armada Española. Aunque, ojo, en ese momento el propio Smith, por orden del almirantazgo inglés, ocultó esta información por motivos estrictamente políticos, pues existía el miedo de que en caso de que se demostrase que el buque español había llegado antes al lugar, esto terminase con una reclamación territorial de la Antártida en nombre de la corona española de Fernando VII. Y a ver, esto ya es un poco opinión mía, pero con el ego tan gigante que tenía nuestro amigo Fernando, los ingleses no andaban muy desencaminados en este asunto. Sea como fuere, unos años más tarde, otro británico, James Weddell, sucesor de Smith en todas estas expediciones a la Antártida, navegó también por la zona y dejó escrito lo siguiente: varias piezas de un naufragio fueron halladas en las islas del oeste, en apariencia pertenecientes a un buque de 74 cañones. Probablemente sean los restos de un buque de guerra español perdido cuando hacía el pasaje hacia Lima tiempo atrás. Estas inequívocas palabras sirvieron de excusa perfecta para poner en marcha varias expediciones arqueológicas hispano-chilenas a finales del pasado siglo con el fin de dar con el paradero del San Telmo e intentar aportar luz sobre su desgraciado final. En este sentido, a bordo del buque oceanográfico español Hespérides, gracias al uso de técnicas como la prospección subacuática magnetométrica, que detecta piezas metálicas en el fondo marino, se han registrado varios resultados positivos, que, según los responsables de la investigación, pueden pertenecer a objetos como cañones, a anclas u otros elementos hechos de ese material que alguna vez formaron parte del desafortunado navío. Además, en la costa de la isla, estos arqueólogos también han encontrado restos de suelas de botas, hebillas o pedazos de cinturones, cuya datación parece coincidir cronológicamente con las fechas del naufragio. Y estos hallazgos se explican porque, según estos mismos investigadores, los marineros que consiguieron sobrevivir en un primer momento al hundimiento del barco y llegar a nado a tierra firme, acabaron pereciendo de frío y finalmente de hambre en las heladas costas antárticas. No sin antes, cuidado, haber establecido algún tipo de campamento donde pudieron sobrevivir durante unas semanas o quizás meses, alimentándose cazando focas y aves marinas presentes en el lugar. Algo que también parece quedar confirmado por la aparición de los huesos de estos animales con marcas de corte muy cerca del lugar donde se hallaron las suelas y los cinturones. Lo que está claro es que de confirmarse definitivamente todo esto, a la expedición del San Telmo se le debe como mínimo un recuerdo. Pues en palabras de los responsables de la investigación, que un hallazgo o descubrimiento geográfico haya sido puramente circunstancial y no documentado, no lo invalida como tal. Y es preciso recalcar con esto que no se busca engordar el orgullo patriotero de nadie, ni iniciar así una reclamación territorial, ni por supuesto intentar reescribir el pasado con fines ideológicos y políticos, sino simplemente recordar y honrar la memoria de estos 644 marineros que, sin saberlo, y a pesar de su fatal destino, hicieron historia. ¿Qué opinión os merece todo este episodio? La verdad es que en el fondo del mar se esconden tantos misterios y tantos naufragios con los que probablemente se aprenderían tantas cosas nuevas que es inevitable sentir una atracción brutal por este tema.
Ahora dejadme vosotros comentarios, opiniones y yo qué sé, si conocéis algún naufragio importante y a la vez desconocido por la mayoría de la gente, venga, ahí está, tenéis el espacio para dejarlo. Y por supuesto, si os ha gustado, dejadme también un buen pulgar arriba. Y aprovecho para daros una notición, el GeoCubil se vuelve a poner en marcha. Sí, mi otro canal, que arranqué allá por septiembre del año pasado y que no pude continuar por falta de tiempo, va a volver a arrancar sus motores dentro de muy poco con vídeos que creo que os van a gustar un montón. Dicho esto, muchísimas gracias por haber estado una semana más al otro lado de la pantalla viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.